Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer estar con ustedes. Les saluda Tatiana Pérez desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Hoy, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos una noticia especial, todo dedicado a Bolivia, a ese contundente triunfo del MAS en las elecciones presidenciales y legislativas. Tenemos resultados, una entrevista especial al expresidente Evo Morales desde Argentina, reacciones internacionales y más argumentos que evidencian el golpe de Estado de noviembre de 2019 promovido por la Organización de Estados Americanos. Así comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas. Comencemos con la coyuntura. Con el 90% de las actas escrutadas, Luis Arce supera por 25 puntos a Carlos Mesa. Aún así, grupos de derecha particularmente afines a Luis Fernando Camacho, tercero en los comicios, protestan en algunos departamentos del país. Los mismos donde iniciaron los focos violentos hace un año para desconocer los resultados. Con el 90% de las actas computadas a las 19 horas de este miércoles, Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, gana la presidencia sobre el 54% de los votos, 25 puntos de diferencia del candidato por Comunidad Ciudadana Carlos Mesa, 4 más de los que marcaban los bocas de urna. Además, según los datos oficiales hasta ahora, de 9 departamentos disputados, el MAS triunfó en 6. El voto en el exterior jugó un papel importante en los comicios, representando el 4,7% del padrón electoral. El MAS también arrasó con 68,94% de los sufragios en el extranjero, pese a la estrategia del gobierno de facto de reducir la cifra de electores habilitados de 341.000 en 2019 a 301.000 este año. En Argentina y Brasil, donde hay una amplia comunidad de residentes bolivianos, el MAS obtuvo una amplia ventaja. Sin embargo, ni en Panamá ni en Venezuela se habilitaron medios para votar y en Chile solo se habilitó en la capital Santiago, aunque en la frontera norte es donde reside la mayor cantidad de bolivianos. Sí se habilitaron mesas en Japón, China, Corea del Sur, India, Rusia, Holanda y Austria. Pese a que los resultados son irrefutables, grupos de choque afines al gobierno de facto y a Alianza Creemos, representada por Fernando Camacho, han organizado protestas en Santa Cruz, Cochabamba y Sucre, llamando al desconocimiento de los comicios. ¡Anulación! 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 Camacho emitió un comunicado en la víspera y aseguró que se viven momentos de angustia ante la mala administración, el TCE y su decisión de suspender el sistema de conteo rápido, que según él sirvió como arma para detectar el supuesto fraude en 2019. Además dice que defenderá la agenda de cabildos y cierra con una frase insidiosa: terminaremos juntos lo que empezamos en las calles. La fecha de toma de posesión de las nuevas autoridades sigue siendo una incógnita. Sería en la primera quincena de noviembre, aunque según el TCE no pueden dar fecha exacta en caso que el escrutinio de los votos de alguna mesa fuese anulado y el proceso tuviera que repetirse en las próximas 2 semanas. Más información a esta hora desde La Paz con nuestro corresponsal Freddy Morales. Freddy, muy buenas noches. Pendientes, pero de manera lenta a esa llegada, si se quiere, del 100% del escrutinio por parte del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo te va? Hola Tatiana, buenas noches.
cada cierto tiempo, cada minutos, va modificándose las cifras de aumento en el cómputo de votos en la página oficial del Tribunal Supremo Electoral. Ya superó el 90%, el movimiento al socialismo continúa en esa tendencia de lento ascenso, 54,5%. Recordemos que necesitaba para ganar en primera vuelta 50% más un voto, ya está en 54,5%. Y este 10% que queda es fundamentalmente voto del área rural, donde lo hemos repetido, el movimiento al socialismo tiene desde hace varios años mucho apoyo y mucho respaldo precisamente en el área rural. Hace unos minutos nomás, en la Plaza San Francisco de la ciudad de La Paz, cerca de donde estamos transmitiendo, se intentó reunir allí un grupo de los llamados pititas. Los pititas asumieron ese nombre porque tendían una pita a lo largo de una calle, le ponían una bandera de Bolivia y ese es el bloqueo que realizaron días previos y como un movimiento previo al golpe de Estado. Posteriormente, esta protesta de algunos sectores de la sociedad boliviana se derivó también en grupos de choque que son los que actuaron masiva y activamente para ejecutar el golpe de Estado. Bien, se reunía un pequeño grupo de pititas en Plaza San Francisco, pero la población que estaba por allí, los transeúntes, los han expulsado de la plaza. Es la primera expresión de este tipo que se produce. Ayer hubo en Santa Cruz, en Cochabamba, en Sucre, en Oruro, sin que hubiera este tipo de situaciones. Es la primera vez entonces, desde que se realizó la votación el último domingo, que ahora ocurre esta noche en la Plaza San Francisco, que los propios transeúntes han expulsado a estas personas que pretenden movilizarse para desconocer el resultado de las elecciones. Hay tranquilidad en el país, no hay mayores informaciones sobre otras protestas que se hubieran producido o intentado producir durante esta jornada. El propio Comité Pro Santa Cruz en las últimas horas rectificó señalando de que no había convocado a un cabildo para pronunciarse en contra de las elecciones en la ciudad de Santa Cruz. Ayer circuló de forma masiva una información en sentido contrario, hoy se desmintió esa situación, de modo que el único que hasta ahora no ha reconocido la victoria del movimiento al socialismo es precisamente Fernando Camacho, el tercero en la votación, activo promotor del golpe de Estado también, y ha señalado que, bueno, esperará el resultado oficial y definitivo para decir su opinión sobre los comicios del domingo. Tatiana. Todo esto que nos dices es muy, muy importante. Freddy, quédate con nosotros unos minutos más, si te parece. Vamos a revisar en tiempo real la página del Tribunal Supremo Electoral y ya regreso contigo. Vamos a revisarlo. Información minuto a minuto que se registra desde el Tribunal Supremo Electoral, la llevamos a full pantalla para revisar precisamente los datos, los resultados. Allí están. Dice la información del Tribunal Supremo Electoral, el total de actas computadas va en este momento en el 90.39%, total de actas habilitadas serán 35.600. Este es el resultado. En primer lugar, el MAS IPSP, este triunfo contundente que avanza de la siguiente manera. En términos porcentuales, 54,49%. En votos esto significa 3.020.448 votos. En segundo lugar, Comunidad Ciudadana, el candidato ya es candidato Carlos Mesa, 29.17%. Esto en votos representa 1.617.200 votos. Y en tercer lugar, está la alianza Creemos de el empresario Luis Fernando Camacho, de extrema derecha, 14.25%. Esto significa en votos 789.802 votos. Reiteramos esta cifra, 789.802 votos. Y esto es importante, total de actas computadas 90.39%. Freddy, esa es la información, reiteramos a toda nuestra audiencia en América Latina y el mundo, es la información en tiempo real. Aún queda la expectativa, pero es irrefutable la decisión que ha tomado el pueblo boliviano, el triunfo del movimiento al socialismo. ¿Qué dicen los representantes del MAS en su amplia gama, digamos, en el país? ¿Por qué el TSE no ha reconocido este resultado?
Bueno, según la ley del país, el Tribunal Supremo Electoral debe concluir con el total del cómputo de votos y una vez concluye, cierra el periodo de cómputo de votos y proclama los resultados y proclama a los ganadores. Es la práctica, de modo que lo que llama la atención es la lentitud con que está avanzando este recuento de votos. Se podría, por ejemplo, cerrar ahora en lo que queda de este día, ya que es menos del 10% lo que está aún por sumar. Sin embargo, se ha señalado que esto podría ocurrir recién en el curso de mañana jueves. Así que todos están a la espera de esta situación. Debemos señalar también el hecho de que el movimiento al socialismo está a la espera de la información oficial. Por ello, recién este sábado, Tatiana, tiene previsto hacer un festejo de su triunfo en las elecciones. Y este sábado lo va a hacer en la ciudad del Alto, donde ha recibido una votación superior al 67% en la ciudad del Alto, vecina de la ciudad de La Paz. Allí el movimiento al socialismo ha decidido con sus candidatos ganadores hacer el festejo. Y el festejo va a ser una expresión folclórica. Se va a bailar los diferentes ritmos que tiene Bolivia para mostrarse a sí mismo y para mostrarse al mundo. Esa va a ser la forma de festejar. Tatiana. Muchísimas gracias por esa información, pendientes de lo que suceda de aquí al sábado, por supuesto, durante esa jornada. Gracias, Freddy, muy buenas noches. Buenas noches. Y este martes, desde Argentina, el expresidente Evo Morales conversó con nuestra corresponsal Carolina Silvestre sobre las elecciones del domingo, un año del golpe de Estado, el trabajo por la integración regional, su regreso a Bolivia. Sobre estos hechos versa esta entrevista que vemos a continuación. Bienvenido, querido expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Le agradecemos muchísimo que nos haya concedido esta entrevista en este momento tan particular, tan especial para Bolivia. Lo saludamos y le agradecemos. Muchas gracias. Nuevamente, como siempre, conversar con Telesur. Muy contento. Lo que pasa en Bolivia, algo histórico, inédito, tal vez sea único del mundo. El pueblo unido, organizado, es el pueblo movilizado, pero fundamentalmente un pueblo comprometido con su patria. Estoy sorprendido, el pueblo no abandona y no nos abandonamos. Y por eso, o sea, decir muchas gracias al pueblo boliviano, gracias también a presidentes, gobiernos, pueblos del mundo, acompañó toda esta lucha contra la dictadura. Evo, los resultados dan cuenta, resultados oficiales. Estamos hablando de resultados que ya ha dado a conocer al momento el Tribunal Superior Electoral, dan cuenta de la victoria arrasadora del MAS. A nivel nacional, inclusive en el exterior, los ciudadanos bolivianos que residen en el exterior también han votado por amplia mayoría para la fórmula del MAS. A ver, un poquito repasando brevemente la historia. El gobierno de la dictadura permanentemente ha postergado las elecciones. Que yo sepa, en ninguna parte del mundo tantas veces se ha postergado las elecciones con motivo de la pandemia. Nos han provocado y mis hermanos han ido a las movilizaciones en agosto y así garantizamos las elecciones para el 18 de octubre. Cualquier movilización, inclusive con corte de caminos, evidentemente afecta al pueblo. Y en las ciudades nos hemos perdido electoralmente y para el gobierno de facto que estaba garantizando la segunda vuelta después del conflicto. Pero a 3 semanas después del conflicto, nuevamente el MAS y PCP aparece ganador en primera vuelta. Y ahí viene la instrucción de Estados Unidos, que la ANIA debe renunciar. Hasta ese momento la ANIA tenía apoyo del 10%, Carlos de Mesa 26%, nosotros 40%. Se sumaba 10% de Áñez, a Carlos de Mesa tenían 36%, seguían ganando, pero no en primera vuelta.
Pasa un poco de tiempo, otra vez seguimos ganando en primera vuelta, en vano la renuncia de Áñez. Obligan a renunciar a levantar la candidatura de la ADN. Finalmente, de Tuto Quiroga. Faltando una semana, renuncian 3 candidatos. 3 candidatos. Y hasta el día jueves de la semana pasada, faltando 3-4 días a las elecciones, presionan a Camacho para que renuncie. Y no renuncie. Y ahora ya vamos a llegar a 55%. Y diremos, Mesa, 30%, ya, está menos del 30%. Sí. Camacho ya 14%, no es 15%. 15 más 30, 45%. Igual hemos ganado, no en la primera vuelta. Si venía segunda vuelta, igual hemos ganado en segunda vuelta. Claro. Evo, usted dijo algo clave recién, ¿no? Estaba dando cuenta, haciendo historia, y en este hacer historia están los hechos desgraciados que tuvo que vivir el pueblo de Bolivia y los dirigentes también del MAS que lo acompañaban a usted en su gestión durante el mes de noviembre, cuando con el golpe de Estado que impuso la derecha como actor interno de Bolivia, pero también eso fue impulsado por actores externos como la OEA. Luis Almagro cumplió un rol especialmente particular en este golpe de Estado, con la ayuda de la Unión Europea y, bueno, por supuesto, los Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a hacer el nuevo gobierno respecto de las acciones que se cometieron durante todo este periodo donde se impuso una dictadura, donde se rompió con el orden constitucional en Bolivia, donde usted tuvo que exiliarse a un país de América Latina para poder salvar su vida? ¿Cuáles son las acciones que usted cree que va a tomar este nuevo gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca respecto de las acciones de la OEA, insisto, y de los dirigentes también de Bolivia que usurparon el poder y que realizaron flagrantes violaciones a los derechos humanos del pueblo boliviano, persecuciones, torturas, entre otros hechos muy desgraciados? A ver, quiero decirle lo siguiente. Un libro recientemente presentado por la Estela Canoni dice: golpe en Bolivia. Washington ordena, OEA ejecuta. Y aquí quiero decirle que este senador, Richard Black, sí, ¿no?, se conoce que Estados Unidos organizó, ejecutó el golpe de Estado. Y él, dueño de Tesla, la fábrica de automóviles en Estados Unidos, textualmente dice, ¿no?, nosotros vamos a realizar golpes donde queramos. Lidien con eso. Y él reconoce todo por el litio. Era un golpe de Estado en Estados Unidos, decidido y ejecutado por Almagro. Y aquí quiero decirles, en nuestra experiencia vivida, también experiencias de todo el mundo. ¿Quién controla? ¿De quiénes son los recursos naturales? ¿De los pueblos o de los imperios? Si son de los pueblos administrados por su Estado o de los privados bajo el saqueo de las transnacionales. Y hermana periodista, a nosotros no nos perdona que los indios llamados, primero, democráticamente derrotamos a los sumisos del imperio y llegando al gobierno, dignamente hemos nacionalizado gas, petróleo, todos los recursos naturales, entre el litio. Eso nos perdona. Un dato solamente, cuando llegamos al gobierno, las reservas internacionales eran 1.700 millones de dólares.
el 2016 hemos llegado a 15.000 millones de dólares de reservas internacionales. Histórico, inédito, que nunca desde la fundación de la República avanzó tanto Bolivia. Con los movimientos sociales, obreros, claro, los indígenas hemos sido muy atrevidos para lanzar nuestro movimiento político, nos hemos unido los partidos de izquierda, y son los resultados. ¿Qué tan importante ha sido la unidad? Bueno, de hecho, el propio resultado de la elección da cuenta de esto, ¿no? De que los ciudadanos y ciudadanas bolivianas quieren volver a ese proceso de inclusión social, de igualdad de derechos, de más derechos para las clases más vulnerables. Pero hasta incluso los sectores medios y los empresarios también ganaron y la pasaron muy bien durante su gobierno, Evo, ¿eh? ¿Qué pide el pueblo boliviano con los resultados de estas elecciones? Primero dice que no hubo fraude. Durante todo un año dijimos que no hubo fraude. Y 8 investigaciones internacionales demuestran que no hubo fraude. O sea, algo de fraude ha sido de la OEA, el golpe. El golpe sí. Y segundo, el pueblo no quiere discriminación, no quiere racismo. Eso dice con el voto en las urnas. Y el pueblo dice que siga el proceso de cambio, siga la revolución democrática cultural con lucha de cabeza. Ese es el mensaje, seguramente. Evo, usted, unos minutos antes de que se dieran a conocer los resultados de boca de urna, que lamentablemente, recordemos, extendieron las empresas privadas esta información, por supuesto a propósito, porque era tan escandalosa la cifra por la que ganaba la fórmula presidencial de Luis Arce y David Choquehuanca, que por supuesto era difícil dar a conocer esto porque justamente eso daba cuenta de que había habido un golpe de Estado, de que las elecciones anteriores se habían llevado a cabo de una manera transparente, que no había habido fraude. Y además entiendo que también puede llegar a ser porque necesitaban tiempo para ver de qué manera anunciar esto y ver de qué forma retirarse del gobierno. Pero una cosa importante que usted advirtió, Evo, es que anunció que ganaba la fórmula presidencial de el MAS y PSP, pero que además iban a tener mayoría en ambas cámaras del Parlamento. ¿Qué significa esto para Bolivia en un momento muy difícil? Porque el propio Luis Arce, cuando logró salir y dio declaraciones, dijo que va a ser una tarea muy ardua la de recomponer la paz en Bolivia y fortalecer, por supuesto, el proceso de, digamos, de estabilización dentro del país. A ver, primero, hasta el último momento, yo diría, intentaron desconocer el resultado de las elecciones. El sábado de la noche deciden retirar a la empresa que estaba a cargo de informar el conteo rápido del día domingo en la noche. Lo aleja al llamado TREP. Desde ese momento yo dije, aquí pasa algo. Y habían 2 empresas de la derecha autorizadas por el Tribunal Supremo Electoral de dar su informe, el llamado boca de urna, o ya el conteo rápido, por decir. Dice a las 8 de la noche. Años pasados, faltando menos 5, ya uno comunicaba como competencia. ¿Quién comunica? Ahora, a las 8, nada. La gente de los países esperando comunicar, nada. Pasa 1 hora, nada. Yo empecé a tuitear, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está informando? Bueno, y usted también dijo que fue una estrategia para generar violencia, que había que tener mucho cuidado y llamó a la calma a todo al pueblo boliviano. Exactamente, yo convocaba a más tranquilidad. Es una provocación, es una agresión. 2 horas tampoco. Y dijeron inclusive, en segundos vamos a comunicar el informe, a 2 horas de espera.
igualmente, ¿no? Decíamos al instante, en este instante vamos a comunicar, en segundos, nada, ya eran casi 3 horas, y nos informan, y ya dijo, no van a informar. Yo improvisé una conferencia de prensa denuncié cerca a medianoche acá en Argentina, ya, pero 3 horas de espera, aunque ya sabía, primero, desde el primer momento, hace 1 mes y medio, 2 meses, dije, vamos a llegar con más del 50%, porque yo estaba en contacto permanentemente con mis compañeros de Bolivia, con organizaciones sociales, militantes, candidatos, compañeros. Y ya sabía. Y ninguna encuesta decía que iban a ganar con más del 50%. Creo que yo era el mejor encuestador, ¿no? Entonces, dije, pero además me confirmaron que va a ser 51-31. Y después ya anuncia, por fin, 52-31. Y sabe, compañera, vamos a llegar a 55 versus 28, 27, 29 por ahí. Porque revisando los datos, ciudad-campo, recién está llegando votos de la Bolivia profunda. Claro. Donde yo nací, votos 99.2%. Una comunidad de Jepampe, indígena originaria, 99.10%. Histórico. Histórico. Yo estaba revisando los datos justamente. Bueno, Chuquisaca quedaban ganadora mesa, más del 49% para el MAS. Por eso le decía que de los 9 departamentos, ya 6 tiene el MAS. ¿Qué implica esto en el Parlamento? Porque estimo que el Parlamento, como una institución fuerte del Estado Plurinacional de Bolivia y para respetar la división de poderes de este Estado, tiene y va a cumplir un rol muy importante en el proceso de pacificación de Bolivia y de fortalecimiento de las instituciones y recuperación de la democracia. Mira, si hubieran sacado 2 senadores en Beni, no sé, lo mal en Beni, si en Santa Cruz garantizamos 2 senadores y en 2 departamentos tenemos la posibilidad de garantizar a los 4 senadores, de ser así vamos a tener los 2 tercios. Pero máximo nos va a faltar, ya, máximo 3 senadores para tener 2 tercios. Triunfo arrasador. Aunque mi gestión nos sobraba 2 senadores a 2 tercios. Entonces estamos cerca. Después de semejante campaña, una guerra mediática, una guerra política, una guerra psicológica, una guerra de desprestigio, igual, seguimos ganando. Es el pueblo, es la unidad del pueblo boliviano. Exactamente. Bueno, habida cuenta de este panorama que estamos charlando y que usted está describiendo, ¿qué le parece que va a pasar con el gobierno de Luis Arce y de David Choquehuanca respecto de la política exterior? ¿Hacia dónde va a ir esa política exterior? En las últimas horas, Luis Arce ha tuiteado, ha agradecido como usted a todos los presidentes de América Latina que han colaborado para que se puedan llevar a cabo en paz y con transparencia estas elecciones. Entonces, ¿cuál es la posición que usted considera que va a tener este gobierno y cuál sería el rol que puede llegar a cumplir usted en términos de política exterior, habida cuenta que, insisto, estos resultados son una señal para el mundo? El MAS queda instalado en la región con una fortaleza inusitada. El MAS y PCP, como un movimiento, los movimientos sociales y una política en el derecho internacional, relaciones diplomáticas con todo el mundo, con prioridad, con preferencia, con los países, estados, gobiernos de posición, si no es anticolonialista, antineoliberal, si no es antineoliberal, antiimperialista. Este movimiento político nace de los movimientos indígenas. Nos dejaron nuestros antepasados en la lucha por la fundación de las repúblicas
la lucha por la independencia, los llamados de guerrilleros de independencia de hace 200 años, una lucha contra el colonialismo interno y externo. Somos de esa familia y eso nunca vamos a abandonar. Ahora somos antiimperialistas. Por tanto, bajo la diplomacia de los pueblos, relaciones diplomáticas con todo el mundo, bajo el respeto mutuo. Si no nos respetan algunos países, tenemos derecho a hacer respetar por una cuestión de dignidad y soberanía de mi pueblo. Y segundo, en todo caso, pues, como acompañar la gestión pública. Inicialmente, quiero decirles, 2005-2006, ni Evo, ni Álvaro, ni Lucho, ni David, ni otros ministros tenían experiencia en gestión pública. Casi en 14 años han aprendido. Pero en 2005 nos dejaron un país destrozado y hemos sacado adelante. Ahora tenemos experiencia. Lucho tiene experiencia. Que también ahora lo han dejado destrozado a Bolivia en 11 meses. Pero estamos seguros que vamos a seguir adelante con Lucho, David y con todo el pueblo y especialmente los movimientos sociales. Es decir, Bolivia retoma el camino de los procesos, del fortalecimiento de los procesos de la integración regional. ¿Qué va a pasar con el ALBA, por ejemplo? Con la UNASUR, con qué posición va a tener Bolivia respecto a estos procesos de integración regional, que además el Estado Plurinacional de Bolivia durante su gobierno cumplió un rol clave. Ese invitado, el presidente Alberto Fernández, antenoche hemos conversado y uno de los temas que conversamos justamente es cómo hacer renacer UNASUR o relanzar UNASUR. Tenemos mucha esperanza que ganamos en Ecuador. Ya somos 3 o 4 países, o 5 o 6 países, inclusive con Surinam y los países. Quedando en 2 países más, ya tenemos UNASUR nuevamente. Mira, cuando era UNASUR, con UNASUR se evitaba golpe de Estado. Me acuerdo, en 2008 derrotamos el primer golpe de Estado. Exacto. Chávez, Cristina, Lula, una reunión de emergencia en La Moneda, Santiago de Chile, en Santiago, Chile, con la presidenta Bachelet, presidencia pro tempore, una reunión, los presidentes no aceptamos golpe de Estado y derrotamos. Cuando UNASUR estaba subiendo de imagen, consolidándose, no se necesitaba la OEA. Exacto. Como desde Obama, después del Trump, hemos organizado para destrozar a nuestros centros o organismos de integración como UNASUR, como CELAC. Fidel, Hugo Chávez, Rafael, Lula, que estamos... CELAC, ¿qué hicieron para eso? Primero organizaron la llamada Alianza del Pacífico para destrozar UNASUR. Alianza del Pacífico, con los mismos modelos económicos del ALCA, del Consenso de Washington, ¿no? Que América para los americanos. Y después ya organizan el Grupo de Lima, con gobierno de derecha, presidente de derecha de Latinoamérica para enfrentar a Venezuela. Esa es nuestra historia y vemos que es importante relanzar nuestra UNASUR. Otro de los países y procesos claves con el presidente Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro como para avanzar en un real proceso de integración regional y construir y fortalecer la patria grande. Era muy interesante. Yo diría, no estamos lejos de esos tiempos, ¿no? Los resultados en Bolivia nos alientan bastante. Yo al momento decía, el gringo ha derrotado al indio. Ahora nos recuperamos. Ahora nos toca derrotar los indios al gringo. Y estoy seguro que en noviembre vamos a derrotarlo.
es un proceso, es nuestra lucha abierta, lucha ideológica, lucha democrática. Entonces, estoy seguro que el pueblo norteamericano es derrotado democráticamente, aunque a nosotros nos derrotaron momentáneamente con golpe, con violencia, con racismo, con discriminación. Pero mi pueblo siempre firme, unido, y hemos derrotado ese intervencionismo. ¿Están regresando los gobernantes que se parecen a sus pueblos? Totalmente. En la región. No, repito, mucha confianza en los plebiscitos, la lucha. En Chile el domingo que viene también, ¿no? Están aconteciendo hechos que verdaderamente indican que hasta en Chile puede también haber un cambio de rumbo. Estamos convencidos la lucha de las nuevas generaciones. En mi país, en Bolivia, año pasado, no sé qué porcentaje de jóvenes no creía en la revolución democrática cultural, no creía tal vez en Evo, pero después de vivir 11 meses con golpe, en dictadura, con la derecha, se dieron cuenta. La mayoría de los jóvenes, no. Una cosa es haber vivido en del neoliberalismo, otra cosa haber vivido en la mierda del proceso de cambio. Eso yo resumo, y por tanto ahora buena reacción y saludo a la juventud. Mi impresión, juventud del campo de la ciudad organizado, movilizado, ahora en algunos pequeños grupos. ¿No? Tal vez por una cuestión de prebenda, pero la mayoría de la juventud muy consciente, muy responsable de sus actos políticos, actos sociales, y muy solidarios y humanos, lo que corresponde realmente al socialismo. Sé que tiene una agenda apretada verdaderamente para ir despidiéndonos. En principio decirle que los argentinos no queremos que usted se vaya de Argentina, por supuesto, pero sabemos que tiene que retornar a su patria porque va a cumplir un rol muy importante, determinante, con todos, por supuesto, los compañeros del MAS y de los otros grupos que acompañaron a esta enorme elección, una elección que además superó ampliamente los resultados de la elección que se llevó a cabo en octubre del año pasado en Bolivia. Pero bueno, pregunta obligada. ¿Cuándo tiene pensado, cuándo se van a generar las condiciones para que usted pueda retornar a su patria y poder colaborar de la manera en que usted planteó en esta entrevista con este proceso para profundizar la revolución boliviana que comenzó hace muchos años atrás con usted como presidente? Bueno, estamos evaluando, consultando también al hermano Lucho Arce, conversando con algunos dirigentes departamentales, con los movimientos sociales, aunque los distintos sectores sociales, sean mineros, campesinos, indígenas, el trópico, Bartolinas, quieren que vuelvan lo más antes posible. Pero también resolver temas jurídicos, algunos temas jurídicos, y yo no tengo ningún problema, pero tarde o temprano va a volver, mi tierra. No es, nací ahí, va a morir en Bolivia, y esa es una tarea de cualquier ser humano, no cometer ningún delito. Tal vez errores. Nos equivocamos, somos seres humanos. Yo solo quiero decirles nuevamente, yo llegué a la presidencia sin formación académica. Un día me pregunté, ¿por qué he llegado a la presidencia sin formación académica? Yo mismo me respondí que yo había llegado gracias a la verdad y gracias a la honestidad. Y tantos procesos que tengo, son 30 procesos, ninguna de corrupción. Ni siquiera han podido sembrar, no sé, pues, supuestos actos de corrupción, y no lo van a poder hacer. Los mismos funcionarios intentaron implicarme, complicarme con el tema del narcotráfico. La misma policía de lucha contra el narcotráfico me informa, nos ordenó para que podamos cerrar pruebas y no encuentra. No se puede. ¿Quién puede encontrar? Bueno, es parte de la lucha. Por tanto, siempre digo, estos procesos tendrán su tiempo para poder aclarar, y por tanto volver a Bolivia y volver allá.
y tengo mucho deseo de volver a mi tierra, a la zona donde me enseñaron a luchar, de la zona del trópico de Cochabamba, compartir con mis compañeros, con mis compañeras, que tanta lucha hicimos desde la década del 80. Y donde su pueblo, habida cuenta de los resultados, lo quiere profundamente, Evo. Sí, en Orinoca, repito, 99.2%. Y en trópico de Cochabamba, promedio 97%. El voto del pueblo. Así están todas las comunidades. En áreas rurales debe ser mínimo 80% de voto. Histórico, inédito. Sí. Enormes desafíos tiene por delante el presidente electo Luis Arce junto a David Choquehuanca, ¿verdad? Por esto que usted nos está contando, por el tema de cómo resolver, en su caso particular, la situación suya en términos judiciales. Va a ser difícil la tarea, ¿no? Sí, es difícil, está difícil la situación económica, pero estamos convencidos que vamos a salir adelante con experiencia de gestión pública. Tenemos que acompañar, tenemos que ayudar y sobre todo, como cuidar al Lucho. Cuidando al Lucho significa cuidar a nuestro proceso de cambio. Cuidando nuestro proceso de cambio significa cuidar al pueblo. Por último, para cerrar, nos despedimos. Un mensaje para todos los pueblos de América Latina, el que usted desee, y para su pueblo, para el pueblo de Bolivia. No, desde Argentina, desde el estado que me refugió, con esta pequeña y nueva experiencia de lucha ideológica, de batalla programática, de una lucha social por los más humildes, decirles que tan importante a veces la unidad. Con unidad, más unidad, siempre los más humildes triunfan. Y quienes quieren dominar, sobre todo dominarnos, dividirnos, inclusive intervenirnos, solo piensan esas acciones para saquear nuestros recursos naturales. La lucha es por nuestros recursos naturales. La lucha de la humanidad, ¿de quiénes son los recursos naturales? ¿No? Es de los pueblos o los imperios. Y cuando nosotros decimos nuestros recursos naturales del pueblo, ahí vienen las bases militares, ahí vienen intervenciones militares hasta golpe de Estado. Y frente a esta clase de agresiones de carácter político, militar, de carácter mediático, unidad, unidad, unidad. Con unidad siempre triunfará los que luchamos por la soberanía, por la dignidad de nuestros países. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias a usted, presidente Evo Morales. Hasta por lo menos que asuma Luis Arce. Le mandamos un abrazo muy fuerte y le agradecemos nuevamente por su tiempo, por brindarnos su reflexión y por decirnos más o menos por qué rumbo va a ir el gobierno del presidente recién electo Luis Arce, que acompaña a David Choquehuanca. Muchísimas gracias, Evo. Gracias, hasta pronto. Ahí estaba esta entrevista en exclusiva que ofrece a Telesur, a nuestra casa periodística, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, en todo este recorrido que implica el nuevo desafío para el movimiento al socialismo en los próximos 5 años para reconstruir el país, especialmente después de casi un año de golpe de Estado. Ha dicho, los más humildes triunfan, la lucha por los recursos naturales está presente porque los recursos naturales son del pueblo y en esa lucha se mantiene, por eso hay que mantener la unidad y la unidad. Vamos a seguir revisando hechos que marcan todo este contexto ya postelectoral. Este martes varios de los actores involucrados en el golpe de Estado de 2019 reaccionan ante la contundente victoria electoral del movimiento al socialismo. Actores políticos a escala global continúan expresando declaraciones de reconocimiento y solidaridad en relación con el holgado triunfo de la fórmula Arce Choquehuanca en las elecciones presidenciales del pasado domingo, donde la propuesta presidencial del MAS y PSP
arrasó con más de 25 puntos porcentuales por encima de su más cercano adversario y convocó una participación electoral que superó el 88% de los electores inscritos. El grueso de la diplomacia en el hemisferio legitimó el proceso electoral, que incluye a sectores que apoyaron el golpe de Estado contra Evo Morales, ejecutado en noviembre de 2019, e incluso establecieron relaciones diplomáticas con el gobierno de facto liderado por Yanine Áñez. Hemos apoyado consistentemente al pueblo boliviano en el derecho a elegir libremente y justamente a su gobierno. Felicitamos al presidente electo Luis Arce por su victoria y esperamos trabajar con el gobierno electo por la libertad y la prosperidad del hemisferio. Además del aval del gobierno de Estados Unidos, principal soporte tanto del golpe como del gobierno de facto resultante, instancias internacionales como la Unión Europea e incluso gobiernos partidarios del Grupo de Lima como Sebastián Piñera o Martín Vizcarra han conversado telefónicamente con el presidente electo Luis Arce, actitud distinta a los presidentes Jair Bolsonaro e Iván Duque, quienes hasta el momento han permanecido en silencio al respecto. En la misma línea, la postura de la Organización de Estados Americanos y su secretario general Luis Almagro, pilar de la aventura golpista que derrocó al presidente Evo Morales a finales del año pasado, por medio del desconocimiento de ese controvertido proceso electoral. Incoherencia política por la que el Grupo de Puebla ha planteado la renuncia de Almagro al desprestigiado organismo multilateral. Ayer se cumplió un año de las elecciones de Bolivia, en las que Evo Morales resultó ganador. A un año, el MAS fue ratificado y Luis Arce fue electo presidente en una jornada electoral pacífica y democrática. Ejemplo para todo el mundo, muy a pesar de usted, secretario general, y de su misión de observación electoral. El pueblo boliviano les ha dado una lección histórica que ojalá aprendan. Mientras usted siga al frente de la organización, la sombra de lo sucedido en Bolivia estará siempre presente. La Organización de Estados Americanos, implementada en 1948, fue ideada como un instrumento de control geopolítico de Estados Unidos sobre América Latina, en pleno contexto de Guerra Fría, condiciones históricas y políticas que son objeto de cuestionamiento, tanto por analistas como de movimientos sociales. A propósito de lo sucedido hace un año y comparándolo con los resultados de este domingo 18 de octubre, hay más hechos, más argumentos que dan cuenta que se trató de un golpe de Estado y no de un fraude. Para ello vamos a hablar con Guillermo González, investigador del Centro Latinoamericano de Geopolítica CELAC, nos acompaña desde Argentina. Guillermo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Muy bien, lo escuchamos. Gracias, Guillermo. ¿Usted me escucha bien? Perfectamente. Excelente. Ustedes en la investigación que hoy han publicado dicen lo siguiente: revisaron 86 recintos que la OEA objetó en las elecciones del año 2019. En 2020 el MAS obtiene en esos mismos recintos amplia victoria. Explíquenos, por favor, cómo se realizó esta investigación. Bien, les explico. En el informe de la OEA del año pasado, que usaron como argumento para avalar el golpe de Estado delegitimando las elecciones, la OEA había hecho un muestreo de 4.692 actas en las cuales supuestamente... Perdimos la comunicación telefónica con Guillermo González. Le pido rápidamente a la producción que la restablezcamos para entender lo que significa precisamente este proceso de investigación comparativo de cara a lo que se vio el pasado 18 de octubre en las elecciones presidenciales, donde hay un contundente triunfo del movimiento al socialismo con esta fórmula de Luis Arce y David Choquehuanca, el ex canciller del país, en la fórmula vicepresidencial. Les decíamos que a través de la investigación que realizaba el Centro Latinoamericano de Geopolítica CELAC, ellos, como investigadores y expertos en el asunto, revisaron 86 recintos que la Organización de Estados Americanos objetó en la elección del año 2019. Ellos allí dijeron lo siguiente: que hubo irregularidades de interés pericial y transgresión de las atribuciones de los jurados de mesa. De esa información ellos tomaron
hicieron un comunicado y lo presentaron a la opinión pública mundial como si fuese la primera parte de un fraude. Ese fue, por eso, un asunto clave para dar el golpe de Estado al presidente Evo Morales. Ahora, revisando esos mismos 86 centros, esos mismos espacios electorales de cara al año 2020, se encuentra una información que resulta reveladora, un argumento más para comprender que lo que había era eso, un golpe de Estado en gestación. Les propongo lo siguiente, a ustedes y a la producción, hacer una brevísima pausa para comunicarnos con nuestro invitado desde Argentina y seguimos. Aquí estoy frente a los muros, libre de hablar realidades, de celebrar mis conjuros, de cantar nuestras verdades. Vengo de todas las madres con hijos nunca encontrados. Soy el sueño de mi padre, el de un continente alzado. Yo vine a mostrar los rostros, a nombrarme en tus palabras, para sabernos nosotros, para que el camino abra, a decir lo necesario, de pie junto a mis hermanos, señalar a los contrarios, alzando en puños las manos. Celebro la justa hora de no bajar la mirada, de buscar allí en la aurora nuestra historia liberada. Telesur, 15 años al aire, libres. ¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. Un espacio donde se exponen todas las visiones. Aquí reflexionamos con los actores del panorama político mundial. De lunes a viernes, analiza las influencias en los sucesos latinoamericanos. En Clave Política. Solo por Telesur. Innovación, ciencia, los avances tecnológicos y su influencia en la sociedad. Viajeros del saber, el futuro está aquí. Atomoon. Sábados, solo por Telesur. Inicia un recorrido por el acontecer mundial. Investiga, incita el análisis e induce la crítica, porque cada suceso tiene un contexto. Pusimos el punto en la I. El punto en la I. Lunes. Solo por Telesur. La mejor información de nuestra América Deportiva. Un espacio para el análisis y mirar el deporte como nunca antes. Sábados y domingos. Solo por Telesur. ¿Quiénes mueven las fichas? ¿Qué intereses motivan a los actores detrás de cada suceso? Se despliega el tablero en Jugada Crítica. Indaga cada acontecimiento de lunes a viernes, solo por Telesur.
Cada semana se coloca un argumento sobre la mesa y la opinión se la forma usted. Texto y contexto. Domingos, solo por Telesur. Volvemos a Noticia, nos conectamos de inmediato desde Argentina con Guillermo González, investigador del Centro Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Guillermo, de nuevo, muy buenas noches, ¿me escucha? Tenemos realmente dificultades en la comunicación con nuestro invitado desde Argentina, reiteramos, investigador del Centro Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, en todo este contexto que da cuenta de las elecciones presidenciales de este año, de este 18 de octubre de 2020, con ese contundente resultado del movimiento al socialismo. Le pido además a la producción si tenemos en pantalla la página en tiempo real del Tribunal Supremo Electoral para presentarla. Resulta importante ver porque hasta hace minutos avanzaba sobre el 90%. Precisamente allí está este resultado a esta hora y la actualizamos. Allí está, total de actas computadas 90.58%, avanza lentamente para llegar a ese 100%. El MAS en este momento con el 54.48%, Comunidad Ciudadana con 29.17%, Alianza Creemos 14.26%. Reiteramos, este es el resultado con el total de actas computadas de 90.58%. Esta es la página en tiempo real del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Vamos de nuevo con Guillermo González. Guillermo, ¿me escucha? De nuevo, buenas noches. Te escucho, buenas noches. A ver si la tercera es la vencida. Lo mismo digo, que la tercera sea la vencida y podamos conversar, y para que usted nos explique, Guillermo, en qué consiste esta comparación que hacían hoy, porque es un argumento más que da cuenta de lo que pasó el octubre 20 del año 2019, que se trataba de un golpe de Estado y no de un fraude, como lo dijo la OEA. Bien, te comento. Nosotros lo que ya habíamos hecho el año pasado era chequear en las 4.692 actas que la OEA había agarrado de muestra. Ellos habían dicho que habían encontrado 226 actas adulteradas en 86 centros de votación de 47 municipios. Eso suponía 38.000 votos, de los cuales el 91% eran para el MAS, o sea, casi 35.000 votos. Nosotros lo que hicimos en ese entonces, hace un año, fue comparar esas mesas puntuales que ellos estaban cuestionando con la votación del resto del municipio. Es decir, qué pasaba, cuál era la comparativa entre la mesa que ellos cuestionaban y el municipio completo menos esas mesas. Habíamos encontrado que los resultados eran prácticamente iguales, lo que quiere decir que en sí, esas mesas que ellos estaban cuestionando porque la votación del MAS era muy alta, era simplemente porque eran municipios muy favorables al MAS. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Volvimos a chequear en esos mismos 86 recintos, en esos mismos 86 centros de votación, de esos 47 municipios, a ver cómo es la votación de este año en relación a la votación que había obtenido el MAS el año pasado. En esos lugares en que la OEA había cuestionado los resultados. ¿Qué nos encontramos? Este año, con el gobierno de Áñez, sin posibilidad de que la OEA diga que hay fraude, en esos recintos el MAS obtuvo todavía más votos que el año pasado. ¿Sí? El año pasado rondaba el 91% y este año ronda el 97% de votos en esos 86 centros de votación. En ese entonces decía en el comunicado de la OEA, que ustedes lo recordaban, que las irregularidades eran de interés pericial y de transgresión de las atribuciones de los jurados de mesa. ¿Eso qué interpretación tiene desde la investigación que ustedes realizan? Bien, ellos
Lo que objetaban era que esas actas habían, la pericia caligráfica de ellos supuestamente decía que las actas la había firmado una misma persona, 2 actas distintas, lo cual no se puede hacer. Y por eso objetaban esas mesas puntualmente. Nosotros lo que demostramos con nuestra investigación es que, bueno, nosotros tenemos peritos caligráficos para dar fe de eso, pero lo que decíamos es que esas mesas que ellos están objetando tenían porcentajes de votos para el MAS prácticamente iguales que cualquiera de las otras mesas de esos municipios. Y lo que se corrobora ahora en esta elección de 2020 es que en esos mismos recintos que ellos habían objetado, el MAS obtuvo todavía más votos que el año anterior. Respecto a la investigación que ustedes han realizado sobre el entramado del golpe de Estado del año pasado, esas mesas estaban en los siguientes departamentos: Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Oruro. Llama la atención porque en Santa Cruz, eran todos menos Beni, Tarija y Pando. ¿Menos cuáles? Menos Beni, Tarija y Pando. Beni, Tarija y Pando. Sí, pero también eso llama sí, eso también llama la atención porque, por ejemplo, Beni ha sido un departamento generalmente opositor al movimiento al socialismo. En esta oportunidad, de hecho, la diferencia es muy mínima. ¿Por qué cree usted que se escogieron esos departamentos, si hubo una intencionalidad específica de la OEA para escoger esas mesas en esos departamentos? Probablemente porque además de las 226 actas cuestionadas, la gran mayoría eran del departamento de Cochabamba. No recuerdo ahora, pero aproximadamente la mitad eran del departamento de Cochabamba y la otra mitad se repartían entre los otros 5 departamentos. Cuando ustedes realizaban la investigación hace algunos meses, que daba cuenta de la irregularidad en la que incurrió la Organización de Estados Americanos, y si sumamos esto, el mensaje necesario a la comunidad internacional, ¿cuál debe ser? Especialmente sobre el papel de la observación internacional, llámese OEA, cualquier organismo que vaya a un país como acompañante, como observador de un proceso electoral. Guillermo. Perdimos de nuevo la comunicación con nuestro invitado Guillermo González en la parte final de esta entrevista. Y lamentablemente se nos acaba el tiempo en esta emisión de Noticias, por eso vamos a despedirnos, sin antes agradecerle a Guillermo González por habernos acompañado. A ustedes gracias también por estar siempre con nosotros durante esta jornada. Este hecho que sin duda es noticia, por eso con eso lo vamos a dejar también, recordar en imágenes lo que sucedió el pasado domingo 18 de octubre en este proceso de elecciones en Bolivia, en esta nación andina. ¿Cómo ha transcurrido la jornada? Cuando, reiteramos, aún falta el 10%, como lo veíamos a través de la página en tiempo real del Tribunal Supremo Electoral, de este resultado para llegar al 100%, en todo caso con una decisión que ha tomado el pueblo, un triunfo contundente. Está el resultado con más del 54% del movimiento al socialismo. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.